La alabanza es un gran privilegio que Dios nos dejó en esta tierra, y el salmista David lo supo expresar en cada palabra de los salmos y nos invita a seguir cada uno de sus pasos. En esta nueva temporada queremos hablarles de un salmo muy precioso que estamos seguros que será de gran bendición para sus vidas. En Platiquemos nos sentimos muy honrados el poder llegar hasta la intimidad de sus hogares o a través de las plataformas digitales como lo es YouTube o las otras redes sociales donde también pueden visualizar este contenido que para nosotros primeramente es de mucha bendición. Queridos hermanos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos, donde estamos hablando, donde estamos comentando y sumergiéndonos a las escrituras, específicamente en el Salmo 103. En el primer episodio vimos que tenemos que bendecir al Señor con todo nuestro ser, que no debemos de olvidar ninguno de sus beneficios. El episodio anterior estuvimos platicando de que Dios es compasivo, Dios se tarda, su enojo no es para siempre, que su amor perdura para los que le temen. Y también vimos bastante el énfasis que hicimos en el episodio anterior fue donde Moisés conoció a Dios y el pueblo de Israel se conformó con ver solamente la mano de Dios. Entonces la invitación que dejábamos la semana pasada era que conozcamos más a Dios, metámonos más en oración y en escudriñar sus sagradas escrituras, para no solamente conocer la mano de Dios. La mano de Dios me libró de un accidente, me sanó de una enfermedad, me proveyó, me dio un trabajo. Qué bien, qué hermoso ver la mano de Dios, pero no nos conformemos con solamente ver su mano, sino que conozcamos su corazón. Juan José, buenas noches. Buenas noches, Valerio, y tal como lo mencionabas, que terminamos el episodio realmente con una fuerte declaración del rey David, que cuando él menciona que realmente nuestro Dios, al Dios a quien servimos, Valerio, es realmente lento para la ira y realmente grande en misericordia. Yo creo que muchas veces que realmente eso es una de las grandes revelaciones que realmente el rey David pudo darnos, Valerio, que realmente servimos a un Dios muy pero muy bondadoso, Valerio. Y la invitación es esto, Valerio, que realmente no quedarnos de brazos cruzados tal como lo mencionabas, no realmente quedarnos solo con esa frase realmente de ver la mano de Dios cuando quizás tenemos una emergencia, Valerio, realmente buscar a Dios tal como lo hacía Moisés y no seguir realmente el ejemplo que hacía el pueblo de Israel, que oraba, buscaba a Dios solo cuando Moisés se aparecía. Yo creo que cuando se les dieron los mandamientos, el pueblo se olvidó de Moisés. Cuando llegó nuevamente Moisés con los 10 mandamientos, el pueblo hasta allí le empezaron a decir a Moisés, ¿qué podemos hacer? Porque el pueblo llegó a temerle a Moisés, porque en la Biblia o en la historia también encontramos que realmente Moisés tenía un esplendor que realmente el pueblo le temía, porque realmente tenía una comunión con Dios. Y este es el ejemplo, Valerio, es que cuando llegamos a tener una buena comunión con Dios, las personas no nos tienen miedo, pero realmente pueden ver algo en nosotros que es muy diferente, que tal vez nuestra forma de hablar, que tal vez tenemos muchas preocupaciones, tenemos algo, tal vez se nos pueda pasar algo, Valerio, pero es que lo enfrentamos de una manera muy distinta, que tenemos esta paz en medio de esta tormenta, Valerio. Sí, Juan José, lo que mencionas, que cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, algo pasaba. Dice que su rostro resplandecía como una luz, resplandecía. Y esto, la gente se maravillaba, Juan José, al ver a Moisés. Le tenía miedo de acercarse con él, porque dice que su rostro resplandecía. Pero esto me trae a mente, Juan José, la luna. La luna por sí sola no tiene luz, solo es el reflejo del sol. Lo que miramos en la noche es el reflejo del sol en la luna. Entonces, la luna, lo miramos, todos le queremos tomar una foto a la luna. Cuando la luna está llena o cuando ya se está
acabando, dice, todas sus transiciones. Nos gusta fotografiar la luna, la admiramos como es, pero en realidad la luna no tiene luz. Solo es lo que el reflejo del sol que le tira. Entonces miramos eso y admiramos la luna. Ahora, la gente admiraba a Moisés, pero no era el resplandor de Moisés, era el reflejo de Dios en Moisés. Entonces, hay una frase que dice, y creo que también es un proverbio, sí es un proverbio, ¿no? Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, si nos juntamos mucho con alguien, algo se nos pega, alguna expresión, hasta la risa, la forma de bromear, la forma, normalmente se nos pega las expresiones. Se nos pegan, inconscientemente dices algo y esto en qué momento lo aprendí, ¿verdad? Es por estar con mucha relación con una persona. Y así con Moisés. Pasaba tanto tiempo con Dios que la gente se maravillaba al verlo, que la gente lo buscaba para pedir consejo, que la gente se acercaba para buscar justicia, porque el reflejo de Dios se miraba en la vida de Moisés. Y esto, Juan José, hace un par de días tuvimos una cadena de oración con unos maestros y cada maestro oró un buen tiempo. Y me encontré con uno de esos maestros en la tarde y me decía, ¿oraste todo este tiempo, toda la mañana? Sí, le digo, ¿cómo le haces? Me dice. Uno se va acostumbrando a buscar a Dios y es lo más hermoso que puedes hacer al estar en la presencia de Dios, hablar con Él, no solamente pedirle cosas, sino que contarle cómo te sientes, contarle todo, o sea, qué me preocupa, qué me hace feliz, qué me gustó, qué no. A Dios le interesa que le hablemos. A Dios no le interesa que solo le pidamos. A Dios le interesa que también le agradezcamos todo lo que ya nos ha dado. Y yo le decía, es que es increíble, me dice este profesor. Es que es increíble. Cuando yo solo fui a orar un rato, me dice, sin mucho, media hora o 40 minutos, solo fui a orar un rato, pero salí de la habitación donde estábamos, me dice, fui a lavar mi cara y fui a mi aula y todos mis alumnos se quedaron viendo. Había algo diferente. Toda la mañana pasó como que ese entorno, como que los niños estaban expectantes de que qué pasó, el profesor estaba orando. O sea, algo pasa, Juan José, cuando nos acercamos a Dios. Algo pasa. Y queridos hermanos, nuevamente la invitación, no nos conformemos con conocer solo la mano de Dios. Metámonos más, conozcamos su corazón. Seamos como aquel hombre llamado Moisés, que no se conformó, no se quedó en el desierto. Él subía al monte a buscar a Dios. Sí, Dios le daba la invitación, ven, tal día, tal hora, quiero que subas. Sí, pero ahora nosotros, Juan José, ya no tenemos día, ya no tenemos hora, ya no tenemos lugar. Dice, ahora pues entren confiadamente al trono de la gracia. La puerta está abierta, busquen mi rostro, dice las escrituras. Y David decía, sí, Señor, tu rostro buscaré. Y es parte de lo que nos enseña este salmo, Juan José. Sí, Valerio, y realmente es que es eso, Valerio. No podemos negar, Valerio, es que cuando tenemos una comunión con Dios, cuando estamos más cerca de Él, es que realmente algo se nos queda de Él, es que realmente nuestra forma de actuar, de andar, de hablar, Valerio, no es igual, es que realmente tal como mencionabas el maestro, es que realmente sí se nos nota un gran cambio, Valerio, cuando buscamos a Dios genuinamente, cuando nos acercamos a Él. Y Valerio, cuando llegamos a leer el Antiguo Testamento, a los que Dios llamó, tanto como Moisés, Abraham, David, Salomón, es que ellos tenían algo en común, Valerio, es que no se conformaba, tal como decías, que el pueblo se conformaba en ver que que tenían como que tal vez a un pastor, miraban a Moisés, tal vez que él era el elegido por Dios, y solo se conformaban en eso. Pero Moisés fue más allá, fue más en eso, sino que fue obediente. Yo creo que esa es la invitación, Valerio. Y es que el ejemplo que dabas de la luna es que muchas veces olvidamos eso, Valerio, es que realmente no estamos viendo en sí el resplandor de la luna.
Y hoy en día yo creo que muchas veces nosotros como cristianos como que actuamos de esa manera, Valerio. Yo creo que admiramos lo que realmente hace una persona cristiana, pero muchas veces nos quedamos en eso. Wow, es que realmente llegamos a decir que esa persona está siendo usada por Dios. Y sí está siendo usada por Dios, Valerio, pero olvidamos también esa parte, Valerio, que muchas veces también Dios quiere usarnos a nosotros. Pero la cuestión es que muchas veces estamos allí de brazos cruzados. Sí, el apóstol Pablo expresaba lo siguiente: Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Y definitivamente no es que nosotros seamos buenos, no es que nosotros seamos los grandes siervos de Dios, no, es Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Sin Cristo, sin Él, apartados de mí, dice, nada podéis hacer. Y esto nos viene a hablar a nosotros actualmente, que cada vez que yo he acuñado esta frase personalmente, lo decía John Wesley, si no estoy mal, si miran algo bueno en mí, no soy yo, es mi Cristo. Pero si miran algo malo en mí, sí soy yo, porque yo soy pecador, yo soy malo, yo soy una persona incorrecta, imperfecta. Pero todo lo bueno que miran en mí no soy yo, es el resplandor de Cristo. Cristo en mí es esperanza de gloria. Y en palabras del apóstol Pablo sería: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y eso es lo que pasaba con Moisés. Mencionábamos este texto en el Salmo 103 y seguimos con la lectura en el verso 13. Dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen. Otra vez menciona, no es con todos. Dios no es compasivo con todos, dice con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce de qué hemos sido formados. Recuerda que somos puros. Él es compasivo con los que le temen. Ahora, ¿quiénes le temen? Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, los que aborrecen el mal, los que no les gusta pecar, los que aborrecen las cosas que ofenden a Dios, los que le tienen, los que están luchando contra la tentación, los que están luchando contra un pecado, esos son los que le temen a Jehová y los toma como por hijos. Y Él, como sé, Él los toma como un padre. Él es compasivo como lo es un padre con sus hijos. Él conoce de qué hemos sido formados y recuerda que somos polvos. Él mismo nos formó. Y esta es la invitación, Valerio, es que realmente Dios sabe, Valerio, quiénes somos. Y esto lo continúa en el versículo 14, que Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro, Valerio. Y yo creo que cuando hablamos de esto, yo creo que Dios siempre nos quiere moldear, Valerio, pero siempre nos quiere moldear para bien. Pero tristemente yo creo que muchas veces nosotros somos los que no queremos escuchar, perseguir la voz de Dios, y tal como lo mencionabas, que Él es realmente muy compasivo. Y Valerio, esto también lo podemos seguir viendo, que se siga reflejando, Valerio, que muchas veces esta es la parte de la justicia que Dios muchas veces realmente no llegamos a comprender. La mente humana como que no llega a comprender. En el versículo 13 nos menciona que es compasivo con sus hijos. Llegamos a mencionar que no es compasivo con todos, pero realmente quizás estamos hablando de algo futuro, Valerio, cuando ya no estemos aquí, cuando Él haga justicia. Pero cuando estamos aquí, Valerio, realmente podemos ver que Él aún sigue siendo misericordioso con las personas que no le conocen, con las personas que no le temen. Pero realmente ese es el amor de Dios, Valerio, que realmente muchas veces no llegamos a comprender, que muchas veces no lo llegamos a tal vez no podemos explicarlo. Pero este es el Dios a quien servimos, Valerio. Ese es el Dios quien describía el rey David, que Él es muy, pero muy lento en la ira y es muy grande y rico en misericordia. Sí, con José y David en este salmo hace una comparación y es muy interesante. Dice que Él recuerda que somos polvo, y también dice en el
15, el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Cuando el viento pasa, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos y con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Aquí menciona Juan José, nos da a entender de que nosotros somos simples mortales. Somos personas que bien estamos ahora y mañana ya no existimos. Somos personas que dice que es como la flor, como la hierba, que un día florece, pero cuando viene el viento desaparece y no deja rastro alguno, desaparece. Y esto, Juan José, habla de nuestra condición, de nuestra limitante como personas. Nosotros somos un punto en la línea de la historia. Un punto no se visualiza en una línea. O sea, una línea es una línea, pero cada punto no se logra distinguir y es lo que somos nosotros. Y lo que David nos da a entender aquí es de que, recuerden, ustedes son polvo, ustedes son simples mortales. Nosotros somos personas que no pueden agregarle un minuto a su vida. Pero Dios es grande. El amor de Dios permanece por la eternidad. El amor de Dios no cambia. Y esto, si el amor de Dios no cambia, Juan José, entonces lo compara con nuestra vida. O sea, lo compara con nuestra vida. O sea, hace contraste con nuestra vida. Que el hombre es como la flor del campo, que florece y todo. Pero ¿cuánto tiempo vive un hombre? Dice la palabra de Dios que los más robustos llegan hasta 70 años. Los que están en buena condición física llegan hasta esa edad. Pero, Juan José, 70 años no son nada comparado con el amor de Dios. Y esto es sorprendente. Realmente es sorprendente, Juan José. También aquí, Valerio, realmente podemos ver la gran autoridad que Dios tiene sobre la tierra, Valerio, que muchas veces pasamos por alto la justicia de Dios, pasamos por alto la autoridad de Dios, olvidamos a Dios en nuestras vidas, pero cuando llegamos al Salmos nuevamente, el rey David nos expresa que hay un Dios, Valerio, que realmente tiene el control en la humanidad y llegamos a ver que Dios allí nos reconoce realmente o que nos da a entender que la humanidad es frágil por sí sola, Valerio. Pero también en el versículo 17, Dios o el rey David nuevamente nos expresa pero la buena noticia es que hay un Dios que está velando por nosotros, Valerio. Y no solo está velando, Valerio, sino que se nos expresa que el amor de Dios es eterno. Y la salvación, en esta versión se nos declara que su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Qué buena noticia, Valerio, saber que realmente la salvación no ha cambiado. La salvación que tuvo Moisés, la salvación que tuvieron los israelitas, sigue siendo la misma, Valerio, que nunca, que no tiene una fecha de vencimiento. Pero la cuestión es que realmente, Valerio, es que solo la salvación está para los que le temen a Dios, para los que conocen a Dios, tal como lo mencionábamos. Sí, Juan José, y esto, queridos hermanos, debe de ser una palabra de aliento para nosotros. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios es eterno. Y dice que nuestra labor, en Corintios, si no estoy mal, menciona que nuestra labor para el Señor no es en vano. Ahora, aquí el salmista expresa de que su amor perdura para siempre y también su justicia permanece con los hijos de sus hijos. O sea, lo que hacemos, los que le tememos a Dios, también esa bendición se transfiere a nuestros hijos. Esa bendición se transfiere a nuestros nietos. Esto no significa que nuestros hijos, cuando nazcan, ya serán hijos de Dios. No, pero ya tienen un beneficio. Ya tienen, Dios, Juan José, nos premia. Dios nos premia y Él llama a generaciones. Y esto lo miramos una y otra vez en la palabra de Dios. En el caso de Abraham, Dios no solo llamó a Abraham, llamó a Isaac,
llamó a Jacob a toda la línea, toda la descendencia. Llegó la descendencia hasta el rey David. Y cuando llama a David le dice, de tu descendencia saldrá alguien quien será rey para siempre, que su reino no tendrá fin. Y ahí viene la generación de nuestro Señor Jesús. Dios llama a generaciones. Entonces vale la pena honrar a Dios, Juan José. Vale la pena honrar a Dios en esta vida pasajera, en esta vida que es momentánea. Aún cuando tengamos momentos difíciles, tribulaciones, tenemos que tener paz, Juan José. Tenemos que vivir en paz, porque también leíamos la semana pasada, si no estoy mal, que Él ayuda a todos los oprimidos. Entonces, no importa cómo la estemos pasando, honremos al Señor, temamos al Señor, sirvámosle con amor. Sirvámosle con amor, porque esta es la recompensa. Como se, no solo te está llamando a vos, no solo me está llamando a mí. Todavía no tenemos hijos y Dios ya está bendiciendo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque le tememos, José. Sí, Valerio, cuando comprendemos o llegamos a estudiar un poco de la historia del Antiguo Testamento, Valerio, y realmente llegamos a entender que Dios trazó una línea para el pueblo de Israel. Tenía un pueblo escogido, Valerio, y como que los que no eran el pueblo de Dios, como que se sentían quizás un poco excluidos, Valerio, pero viene Jesús, realmente nos adopta, Valerio. Que la buena noticia es que para hoy nosotros somos hijos adoptivos para el pueblo de Dios. Y yo creo que antes, Valerio, yo creo que había un pueblo escogido. Ese pueblo fue llamado para serle fiel a Dios, y el versículo 17 que leemos tiene la continuación en el 18 de los que le son fieles a su pacto. Pero eso, Valerio, fue antes, pero hoy también para nosotros, el día de hoy, sigue siendo la misma palabra también, Valerio, o sigue siendo la misma orden también para nosotros, Valerio, de serle fiel a Dios, serle fiel a su pacto, serle fiel a sus mandamientos. Pero muchas veces esa es la cuestión en nosotros, Valerio, de no seguir esa línea, Valerio, tal como lo mencionabas, que solo somos un punto muchas veces en la historia. Pero muchas veces podemos ser más que solo un punto, Valerio, cuando realmente llegamos a conocer nuestra condición, que realmente somos frágiles, que tenemos que depender de un Dios soberano, que realmente Él sostiene esta tierra. Exactamente, Juan José. Así que, queridos hermanos, tenemos un Dios con un amor tan inmenso. Tenemos un Dios que nos ama por la eternidad. Y esto es aplicable para los que le temen. Si tú, querido amigo, todavía no tienes a Dios en tu corazón, aún no tienes a Jesús en tu corazón, hoy es la oportunidad para que lo dejes entrar en tu corazón. Puedes hacer una oración ahí en tu cuarto, o ahí con tu teléfono, en tu carro, donde sea que estés. Puedes decirle: Señor, yo quiero que entres a mi vida. Yo quiero tener esta bendición de la cual habla el Salmo 103. Yo quiero que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Yo quiero realmente ser libre de toda opresión, que solo a través de tu Hijo puedo ser salvo. Dile con tus propias palabras, dile con convicción en tu corazón, dile que lo necesitas para que tu vida sea rescatada de las tinieblas a su luz admirable. Y solo así podremos vivir esta bendición, disfrutar con plenitud a nuestro Dios. Queridos amigos, gracias. Gracias por estar hasta aquí. Nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite. Nuevamente la invitación a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Platiquemos GTV. Un abrazo, que el Señor les bendiga.